¿Alguna vez has escuchado hablar de la Atlántida? Esa misteriosa civilización perdida bajo el mar, llena de riquezas, tecnología avanzada y un final trágico que la hundió para siempre. Pero, ¿qué hay de cierto en esta historia? ¿Fue solo una invención de Platón para enseñar lecciones morales, o existió realmente una gran ciudad que desapareció sin dejar rastro? La Atlántida es uno de esos temas que divide aguas. Por un lado, están los que creen que es puro mito, un cuento filosófico para reflexionar sobre el poder y la decadencia. Por otro lado, los que juran que hubo una civilización real, tan avanzada que desafía lo que sabemos de la historia. Y en medio, un montón de teorías, expediciones fallidas y supuestas pruebas que mantienen viva la leyenda. Hoy vamos a adentrarnos en este enigma, a explorar lo que dijo Platón, lo que dicen los científicos y hasta lo que creen los cazadores de misterios. Porque, al final, ¿quién no ha soñado con encontrar los restos de una ciudad perdida? Pero antes de seguir, si te gustan los misterios históricos, suscríbete. Porque aquí siempre profundizamos en los enigmas que nadie más te cuenta. Y créeme, este es solo el comienzo. Todo comienza con Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia. En sus diálogos Taimeo y Critias, escritos alrededor del 360 a.C., aparece por primera vez el relato de la Atlántida. Pero aquí hay un detalle clave: Platón no la presenta como un mito, sino como una historia real, transmitida por sabios egipcios al legislador Solón, quien luego se la contó a su familia, y así llegó hasta él. ¿Era esto un recurso literario para darle credibilidad, o realmente creía en su existencia? Para entenderlo, hay que situarse en la Atenas de Platón. Era una época en la que la filosofía buscaba explicar el mundo, la política y la moral a través de relatos ejemplares. La Atlántida, con su grandeza y su caída, encajaba perfectamente, una civilización poderosa pero corrupta, castigada por los dioses. ¿Podría ser, entonces, una metáfora sobre los peligros de la ambición y la decadencia? Pero lo fascinante es cómo la describe: una isla más grande que Libia y Asia juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Una tierra de riquezas infinitas, con anillos concéntricos de agua y tierra, palacios de metales preciosos y una tecnología avanzada. Según Platón, los atlantes eran maestros de la ingeniería, la navegación y hasta tenían un ejército invencible, hasta que su hubris los llevó a desafiar a Atenas. Y entonces, en un solo día y noche de cataclismo, desaparecieron bajo el mar. ¿Por qué tantos detalles si era solo un cuento? Platón solía usar alegorías, pero nunca con este nivel de precisión geográfica y cultural. Esto es lo que ha alimentado la obsesión por encontrar la Atlántida real. ¿Habrá exagerado? ¿O acaso, como algunos creen, estaba preservando un recuerdo ancestral de una civilización olvidada? El misterio sigue abierto, pero una cosa es segura: Platón no escribía solo para entretener. Ya fuera historia, leyenda o advertencia, la Atlántida tenía un propósito. Y eso, quizás, es lo que la hace tan irresistible. Platón no era un simple contador de historias, era un maestro que usaba mitos para transmitir ideas profundas. Entonces, ¿por qué crear una civilización entera solo para hundirla? La respuesta está en su filosofía. La Atlántida no era solo una isla perdida, era un espejo. Un reflejo de los ideales platónicos y, al mismo tiempo, una advertencia sobre los peligros de abandonarlos. Para Platón, la Atlántida representaba el concepto de una sociedad perfecta, al principio. Su descripción de una civilización avanzada, ordenada y en armonía con los dioses encaja con su teoría de las formas, donde existe un modelo ideal de todo, incluido el Estado. Pero la grandeza de la Atlántida no duró. Según el relato, su pueblo se corrompió, volviéndose ambicioso y arrogante. Ahí está la clave: es una alegoría sobre la fragilidad de la virtud. Incluso la sociedad más poderosa puede caer si pierde de vista la justicia y la moderación. Este no era un mensaje nuevo en la filosofía de Platón. En la República, ya exploraba cómo los estados degeneran cuando el poder y los deseos materiales los dominan. La Atlántida era otra forma de ilustrar esa idea, pero con un impacto dramático mayor. Imagina a sus estudiantes en Atenas escuchando sobre una civilización entera arrasada por su propia soberbia. El mensaje era claro: el orden puede venirse abajo en un instante si la moral se quiebra. Pero el mito también servía como herramienta pedagógica. Platón sabía que las historias se recuerdan mejor que las teorías abstractas. La Atlántida, con su grandeza y su caída épica, era una forma de grabar sus enseñanzas en la mente de sus discípulos. No era solo filosofía, era una narrativa cautivadora diseñada para hacer pensar. Y aquí está lo interesante:
Aunque hoy nos obsesionamos con encontrar ruinas bajo el mar, para Platón lo importante nunca fue la ubicación geográfica, sino la lección moral. La Atlántida era un símbolo de cómo la humanidad oscila entre la grandeza y la autodestrucción. ¿No es algo que sigue resonando hoy? Tal vez por eso, más de 2000 años después, seguimos hablando de ella. No como un lugar perdido, sino como un recordatorio eterno de que incluso los más poderosos pueden caer si olvidan la sabiduría. Ahora, si la Atlántida fue solo un mito filosófico, ¿por qué tantos investigadores siguen buscando su rastro en el mundo real? La respuesta está en que varias civilizaciones antiguas encajan, al menos parcialmente, con la descripción de Platón. La más convincente de todas, la civilización minoica. Esta cultura, que floreció en Creta alrededor del 2000 al 1400 AC, era sorprendentemente avanzada para su época. Palacios laberínticos como el de Knossos, frescos coloridos, sistemas de escritura y una red comercial que dominaba el Mediterráneo oriental, todo esto evoca la grandeza de la Atlántida. Pero lo más intrigante es cómo terminó. Alrededor del 1600 a.C., la erupción del volcán Santorini, Thera, a solo 110 kilómetros de Creta, desencadenó tsunamis y cataclismos que pudieron haber devastado a los minoicos. ¿Fue esta la inspiración real del hundimiento de la Atlántida? La erupción de Thera fue una de las más grandes de la historia. Arqueólogos han encontrado capas de ceniza que sugieren que el estallido fue tan violento que pudo haber llegado hasta Egipto, donde supuestamente los sacerdotes le contaron la historia a Solón. Además, las excavaciones en Akrotiri, una ciudad minoica en Santorini, revelaron calles sofisticadas y edificios de varios pisos, conservados bajo las cenizas como una versión antigua de Pompeya. Si combinamos esto con la tradición oral que viajó durante siglos, es tentador pensar que Platón mezcló eventos reales con su mensaje filosófico. Pero los minoicos no son la única opción. En el sur de la península ibérica, la misteriosa cultura de Tartesos ha sido otra candidata. Descrita por los griegos como una tierra rica en metales, con una sociedad avanzada que desapareció sin dejar rastro, Tartesos encaja en la ubicación más allá de las columnas de Hércules que menciona Platón. Algunos investigadores, como el famoso arqueólogo Adolf Schulten, propusieron que Tartesos podría ser la Atlántida, aunque las pruebas son escasas y su existencia sigue siendo enigmática. Y luego están las teorías más especulativas. ¿Podría la Atlántida estar en el Atlántico, como su nombre sugiere? Algunos apuntan a las Islas Canarias o las Azores como restos de un continente hundido, aunque la geología no respalda esta idea. Otros, más audaces, la ubican en la Antártida, sugiriendo que cambios en la corteza terrestre la enterraron bajo el hielo. Incluso hay quien cree que la Atlántida no era un lugar físico, sino un símbolo de una edad de oro perdida, un recuerdo difuso de varias catástrofes antiguas mezcladas en una sola leyenda. Lo fascinante es que, aunque ninguna teoría es concluyente, cada una aporta pistas sobre cómo los mitos pueden surgir de hechos históricos distorsionados por el tiempo. La Atlántida, sea cual sea su origen real, sigue siendo un rompecabezas que conecta arqueología, geología y filosofía. Y mientras no encontremos una placa que diga «Bienvenidos a la Atlántida», la búsqueda continuará, porque algo tan detallado como el relato de Platón difícilmente pudo surgir de la nada. Además, desde que Platón mencionó por primera vez la Atlántida, generaciones de exploradores, historiadores y aventureros han intentado encontrarla. La búsqueda ha sido tan intensa como diversa, llena de momentos emocionantes, teorías descabelladas y un escepticismo científico que ha puesto en duda cada supuesto descubrimiento. La arqueología ha jugado un papel clave en esta obsesión, con excavaciones en lugares tan distantes como el Mediterráneo, el Caribe e incluso la Antártida. Pero, ¿qué se ha encontrado realmente? Uno de los intentos más serios por localizar la Atlántida surgió en el siglo XIX, cuando el congresista estadounidense Ignatius Donnelly publicó su libro Atlantis, The Antediluvian World, 1882. Donnelly argumentaba que la Atlántida fue una civilización real, la madre de todas las culturas antiguas, y que su destrucción quedó grabada en los mitos de diluvios universales presentes en diversas culturas. Su trabajo, aunque carente de rigor científico para los estándares actuales, despertó un interés masivo y sentó las bases para futuras investigaciones. En el siglo XX, la tecnología permitió exploraciones más sofisticadas. El arqueólogo griego Espiridon Marinatos, inspirado por la teoría minoica, excavó en Santorini y encontró evidencias de una civilización avanzada sepultada bajo cenizas volcánicas. Aunque nunca afirmó haber descubierto la Atlántida, sus hallazgos reforzaron la idea de que el mito podía tener un núcleo histórico.
Por otro lado, expediciones submarinas en el Atlántico y el Mediterráneo han revelado estructuras intrigantes, como las llamadas pirámides de Yonaguni en Japón o las formaciones de Bimini en las Bahamas, que algunos entusiastas han querido vincular con la Atlántida. Sin embargo, los geólogos suelen atribuir estas formaciones a procesos naturales, no a la mano humana. El escepticismo de la comunidad científica ha sido una constante. Para muchos arqueólogos, la Atlántida sigue siendo un mito sin base histórica, una alegoría útil pero no un lugar real. Critican que las pruebas presentadas suelen ser interpretaciones forzadas o fraudes descarados, como el famoso caso de los cristales de cuarzo atlantes que circulan en círculos esotéricos sin ninguna verificación. Además, señalan que Platón es la única fuente antigua que menciona la Atlántida, algo extraño para una civilización supuestamente tan influyente. Aún así, la búsqueda persiste. En los últimos años, tecnologías como el sonar de alta resolución y la inteligencia artificial han reavivado el interés, analizando fondos marinos en busca de estructuras anómalas. Proyectos como The Atlantis Project han mapeado el lecho del Mediterráneo en busca de pistas, mientras que otros investigadores recurren a textos antiguos y mitologías comparadas para rastrear posibles conexiones. Porque, a pesar de las críticas, la Atlántida sigue capturando nuestra imaginación. Quizás porque representa la posibilidad de que aún queden grandes misterios por resolver, de que la historia humana pueda esconder capítulos perdidos esperando ser descubiertos. O tal vez, como quería Platón, porque nos recuerda que incluso las civilizaciones más grandiosas pueden desaparecer, dejando solo leyendas detrás. Sea como sea, mientras haya un mapa sin explorar o una ruina sin identificar, alguien seguirá buscando la Atlántida. Además, más allá de la arqueología y la filosofía, la Atlántida ha trascendido como un símbolo poderoso en la imaginación colectiva. Su misterio ha inspirado no solo a académicos, sino también a místicos, ocultistas y artistas que han reinventado su leyenda una y otra vez. Desde las sociedades secretas del siglo XIX hasta los blockbusters de Hollywood, la idea de una civilización perdida ha sido un imán para teorías esotéricas, relatos fantásticos y hasta movimientos espirituales. ¿Qué hace que este mito en particular resuene con tanta fuerza en nuestra cultura? El ocultismo occidental abrazó la Atlántida con entusiasmo en el siglo XIX y principios del XX. Figuras como Helena Blavatsky, fundadora de la teosofía, incorporaron la Atlántida a su cosmogonía como una de las razas raíces de la humanidad, habitada por seres con poderes psíquicos y tecnología espiritual avanzada. Según estas corrientes, los atlantes no solo existieron, sino que su conocimiento sobrevivió en escuelas secretas y se transmitió a iniciados a lo largo de la historia. Este enfoque místico, aunque carente de evidencias tangibles, alimentó movimientos como la Nueva Era, donde la Atlántida se convirtió en un símbolo de sabiduría ancestral perdida. La literatura ha sido otro terreno fértil para reinventar la leyenda. Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino, llevó a sus personajes a explorar las ruinas sumergidas de la Atlántida, mezclando ciencia ficción con el mito clásico. H.P. Lovecraft, por su parte, la vinculó con sus criaturas cósmicas en La sombra sobre Innsmouth. Y en el cómic, Aquaman de DC Comics gobierna las ruinas de la Atlántida bajo el océano, demostrando cómo el relato se adapta a cada generación. El cine, por supuesto, no podía quedarse atrás. Desde el clásico Atlantis, The Lost Continent, 1961, hasta la animación Atlantis, El Imperio Perdido de Disney, 2001, la pantalla grande ha explotado su potencial visual, ciudades bajo el mar, tecnología imposible y héroes que redescubren secretos ancestrales. Incluso películas como Aquaman o Godzilla vs. Kong han usado fragmentos del mito para construir sus mundos fantásticos. Pero no todo es ficción. Las teorías pseudocientíficas también han florecido alrededor de la Atlántida, a menudo mezclando datos reales con especulaciones extravagantes. El mito de los antiguos astronautas, popularizado por Erich von Däniken, sugiere que los atlantes eran extraterrestres o que poseían naves espaciales. Otros, como el polémico Edgar Cayce, afirmaron recibir visiones de la Atlántida y predijeron que sus cristales de energía serían redescubiertos cerca de Bimini. Aunque estas ideas carecen de rigor, su popularidad revela un deseo humano por creer en pasados gloriosos y tecnologías perdidas. Incluso el arte ha reflejado esta obsesión. Pintores como George Grie han recreado la Atlántida como una metrópolis futurista, mientras que videojuegos como Assassin's Creed Odyssey la incluyen como un lugar explorable, lleno de enigmas y artefactos. La música tampoco es ajena, desde canciones de Donovan hasta álbumes conceptuales de metal progresivo, la caída de la Atlántida ha servido como metáfora de la decadencia y el olvido. ¿Por qué sigue vigente este mito después de siglos?
Quizás porque la Atlántida representa algo más que una ciudad hundida. Encarna la nostalgia por un paraíso perdido, la curiosidad por lo desconocido y el temor a que nuestro propio mundo pueda desaparecer. En un sentido más profundo, es un espejo de nuestras esperanzas y miedos. Mientras exista la fascinación por lo oculto y lo misterioso, la Atlántida seguirá resurgiendo, adaptándose a nuevas formas de contar historias y buscando respuestas en el límite entre la realidad y la fantasía. Además, hay algo profundamente humano en la fascinación por la Atlántida. No es solo una ciudad perdida, es un símbolo que toca fibras esenciales de nuestra psique. Desde Platón hasta los documentales modernos, cada época ha reinventado el mito a su manera, pero el núcleo sigue siendo el mismo, la combinación irresistible de misterio, nostalgia y la posibilidad de que alguna vez existió algo más grande que nosotros. ¿Qué dice esta obsesión constante sobre nosotros mismos? El amor por lo desconocido es una fuerza poderosa. La Atlántida representa el enigma perfecto, un lugar que podría estar en cualquier parte y en ninguna, una civilización lo suficientemente real como para ser creíble, pero lo suficientemente esquiva como para mantener el misterio. Es el arquetipo del ¿qué pasaría si? Que impulsa a exploradores, científicos y soñadores por igual. Como el Santo Grial o el Dorado, la Atlántida es una búsqueda que nunca termina, y eso es precisamente lo que la hace tan atractiva. No importa cuántas veces se descarte su existencia, siempre habrá alguien dispuesto a buscar nuevas pistas, porque la idea de resolver un misterio milenario es demasiado tentadora para resistirse. Pero hay algo más profundo en juego, el anhelo por orígenes perdidos. Desde que tenemos memoria histórica, los humanos hemos creado mitos sobre tiempos pasados más gloriosos. La Atlántida encarna esa edad de oro, un lugar donde la sabiduría, la tecnología y la armonía eran superiores a las nuestras. En un mundo lleno de conflictos y limitaciones, la idea de que alguna vez existió una sociedad avanzada y pacífica es reconfortante. Incluso si nunca la encontramos, su leyenda nos permite soñar con que quizás, en algún momento, fuimos mejores. Esta búsqueda no es casual. La utopía es un concepto recurrente en la historia humana, desde la República de Platón hasta las visiones futuristas de hoy. La Atlántida, en ese sentido, es tanto una advertencia como un ideal. Nos recuerda que las civilizaciones pueden caer, pero también que la grandeza es posible. Es un espejo que refleja nuestras aspiraciones y nuestros miedos. ¿Seremos capaces de evitar su destino? ¿O repetiremos los mismos errores? En un mundo enfrentando crisis climáticas y tensiones geopolíticas, el mito de una civilización destruida por su propia hubris resuena más que nunca. Y luego está la tecnología. Cada avance científico reaviva la pregunta: ¿y si los atlantes ya habían descubierto esto? Desde teorías sobre su dominio de la energía cristalina hasta paralelos con inteligencia artificial, el mito se adapta a cada era. En el fondo, es una forma de cuestionar el progreso. ¿Realmente estamos inventando algo nuevo, o solo redescubriendo lo que una civilización perdida ya sabía? La Atlántida perdura porque es más que un lugar, es una metáfora flexible que se ajusta a nuestras necesidades. Para algunos, es una llamada a la aventura, para otros, una lección moral. Para los escépticos, un cuento sobre los límites del poder, y para los soñadores, una promesa de que aún quedan maravillas por descubrir. Mientras sigamos preguntándonos quiénes somos y de dónde venimos, la Atlántida seguirá ahí, en el horizonte de lo posible, desafiándonos a buscarla, o a aprender de su leyenda. A lo largo de este viaje por la leyenda de la Atlántida, hemos explorado desde sus orígenes en los diálogos de Platón hasta las teorías más audaces de la cultura moderna. Hemos visto cómo una historia aparentemente sencilla puede transformarse en un fenómeno que atraviesa siglos, disciplinas y fronteras. La Atlántida se nos presenta como un rompecabezas con múltiples piezas. ¿Fue una alegoría filosófica, el recuerdo distorsionado de una catástrofe real, o simplemente un mito que tocó algo profundo en la psique humana? Las pruebas arqueológicas, como la erupción de Tera o los restos de la civilización minoica, sugieren que Platón pudo inspirarse en eventos históricos, pero la falta de evidencia concluyente mantiene el debate vivo. Lo fascinante es que, más allá de su posible existencia física, la Atlántida cumple una función esencial como mito. A lo largo de la historia, las civilizaciones han creado relatos sobre cataclismos y reinos perdidos para explicar su presente y advertir sobre su futuro. La Atlántida, en este sentido, es un espejo que refleja nuestras propias preocupaciones, el miedo al colapso, la nostalgia por un pasado idealizado y la eterna búsqueda de conocimientos olvidados. Ya sea como metáfora de la arrogancia humana o como símbolo de una sabiduría ancestral, su poder radica en su capacidad para adaptarse a cada era. En el siglo IV a.C. era una lección sobre la decadencia moral, en el XIX,
un símbolo ocultista, hoy, quizás, una advertencia ecológica. Al final, la pregunta más importante no es si la Atlántida existió, sino por qué seguimos necesitando que exista. Los mitos no son mentiras ni verdades literales, son herramientas que nos ayudan a entender el mundo y nuestro lugar en él. La Atlántida, como todos los grandes mitos, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones, la sed de conocimiento y los límites entre la historia y la imaginación. Así que te dejo con una invitación. ¿Qué significa la Atlántida para ti? ¿Una fábula, una posibilidad arqueológica o algo intermedio? La belleza de este misterio es que, en cierto modo, la respuesta dice tanto sobre nosotros como sobre cualquier civilización perdida. Después de todo, como escribió el poeta Cavafis en su Ciudad, no encontrarás otra tierra, no encontrarás otro mar, porque los mitos que perseguimos terminan siendo un reflejo de nuestros propios anhelos. La Atlántida, en ese sentido, nunca se ha ido del todo, sigue viva en cada generación que se pregunta qué secretos guardan las profundidades, tanto del océano como del tiempo.